Esto ha tenido una repercusión en la prensa y en las informaciones distintas, pero no es que ha habido tantos aumentos, sino que los aumentos se han dado como salpicados en distintos lugares, de tal forma que aparece una información que subió hoy el 1%, y subieron en Paraná solamente, y después sube el 1% y subió el resto de la provincia o la costa del río Uruguay. Entonces se han ido dando esos, los aumentos reales, ha habido aumentos reales en enero y lo que va ya de febrero, y esto estamos alrededor de un 10% en lo que va en este periodo. Y bueno, y las explicaciones, que es lo que siempre ustedes piden, nosotros tenemos algunas, pero no son las oficiales, porque normalmente esto lo manejan las petroleras. Hubo aumentos por aumentos de impuestos internos, hubo aumentos por aumentos de los componentes biodiesel, de biodiesel y bioetanol de los combustibles, pero la realidad es que venimos en un contexto inflacionario donde las petroleras no quieren quedar atrás con la inflación, con los costos internos de explotación, y eso hace que hayan ido acomodando, pensando en que a la brevedad va a haber, en donde se ponga la recta final de las nuevas elecciones, va a haber algún tipo de congelamiento y nos van a dejar 3 o 4 meses plantados, como está la tarifa del agua, de la luz y del gas. Entonces las petroleras le están teniendo miedo a eso, de no poder, aunque sea, seguir el aumento de la inflación, tanto que el dólar está quieto y el petróleo ha tenido unas pequeñas fluctuaciones, pero en función de lo que es el precio, no es un movimiento que pueda influir tanto en el costo final del producto en Argentina. Eso por un lado. Ajá, sí. Y si vos me dejás otra, hay otra cosa que tenemos que estar viendo, que las petroleras hablan de que hay entre un 10 y un 12% todavía de atraso para llegar al precio que les gustaría tener. Para nosotros, cuanto más caro, siempre decimos que esté el combustible, nuestra comisión es mayor, pero lo que pasa es que estamos en un punto donde las ventas no se terminan de recuperar. Entre Ríos sigue estando en el 75% de las ventas antes de la pandemia. El verano, que con el movimiento de turismo y con el movimiento entre ciudades, es una época buena para Entre Ríos, y hoy estamos planchados, estamos con una meseta donde hay solo algunos lugares que mueven algo más y otros lugares que le está faltando el flujo de gente, de turismo, de gente de paso, de gente que ande, a pesar de que por ahí tenés algunos días donde hay movimiento. Luego se vuelve a planchar la cosa. Enero fue un mes malo, vuelvo a repetir, estamos entre el 75 y el 80%, a pesar de que tuvimos un muy buen cierre de diciembre con el fin de semana de Navidad y el de Año Nuevo, donde hubo muchísimo movimiento en todos lados, ¿no? O sea que un 75, que el mercado se recuperó en un 75% en relación a cómo estábamos antes de la pandemia, haber pasado, bueno, por cifras más bajas, ¿no? A lo largo del año pasado, ¿no? Sí, hoy nosotros nos quejamos que no llegamos a más del 75, del 80%, cuando transitábamos mayo, junio del año pasado, haber dicho llegamos a un 80%, un 75% a fin de año, era como una aspiración que se veía media hasta ilógica. Y se ha logrado llegar a ese momento, un poco porque la gente ya está cansada de estar quieta y quiere salir, aunque sea dar una vuelta o demás, pero cada pueblo está viviendo la actividad de las estaciones están viviendo prácticamente con lo que gasta el pueblo, la actividad extra que da el movimiento entre ciudades, el ir a ver un familiar, el ir a trabajar a otra ciudad, ese movimiento del turismo está parado. Nos faltan los colectivos, nos faltan más camiones, hay provincias que está costando llegar porque los camioneros no quieren ir porque tienen que esperar que tienen restricciones para entrar por los hisopados, por los PCR. Entonces la realidad es que la actividad no está normal, la actividad de la ruta, digamos, que lo que nos está faltando en este momento, ese movimiento extra que da la interacción entre pueblos, ¿no?
O sea que el aumento del combustible está atado al proceso eleccionario. Y no en este momento las petroleras están tratando de no quedar atrasados en los precios, pensando que en el proceso eleccionario va a haber seguramente un congelamiento de precios por 2 meses o por 3 meses para que no se muevan los precios. En general, nosotros vemos con tristeza muchas veces, siempre decimos que la venta de combustible, cuando sube el combustible, se acomoda todo el resto. Hay un producto sensible que tira para arriba todos los precios que estén atados a fletes y demás, pero la realidad es que han subido muchas cosas. Las cosas que se han movido en la pandemia han subido mucho más que los combustibles y han subido con valores disparatados. No quiero ser ingrato con ningún gremio, pero uno cuando se ha tenido que hacer algo de construcción, ha tenido que ir a hacer algo de cosas, cuando va se encuentra con valores que son impensados para lo que como venían moviéndose los precios, ¿no? Bueno, usted hablaba de 10 o un 12% más todavía de aumento. O sea que eso sería la pretensión de las petroleras como para que hoy estuviera el mercado, digamos, en los valores que se quiere para las petroleras. Para nosotros, como te decía recién, si sube más vamos a cobrar más comisión, pero en estos precios ya está costando mucho vender, por eso no hay más recupero. Así que si sube más, seguramente vamos a tener un impacto posiblemente en las ventas, ¿no es cierto? Una caída de ventas. Claro, claro que sí, ¿no? El sector tuvo que despedir personal, tuvo que se deshizo de puestos de trabajo. No hay reportes de reducción de puestos de trabajo, en principio porque hay una prohibición de despedir gente, está la doble indemnización que tampoco es pagable para ningún... Y después nosotros no podemos dejar de decir que tuvimos el apoyo de los ATR en el primer momento, que ayudaron muchísimo en los meses que estábamos bajo el agua totalmente, la ayuda para pagar los sueldos fue muy importante. Después, eso fueron 2 meses, después los temas de los créditos no anduvieron, y después el otro tema fue que muchas cosas que se postergaron, pagos de impuestos, pagos de obligaciones como las laborales, después hubo que pagarlas, o sea, no hubo ninguna condonación de impuestos. Pero con esas ayudas y con con la posibilidad de poder ir haciendo suspensiones rotativas o aplicar por el tema de que la gente pudiera no estar contagiado, hacer grupos de trabajo, etcétera, etcétera, eso ayudó mucho a que se pudiera mantener, la mayoría de la gente pudo mantener su dotación y no ha habido problemas de despido, incluso a nivel país, habrá algún caso puntual, pero no es trascendente con respecto a esto. Bueno, por último, ya para cerrar el diálogo, Mario, entonces, en lo que va del año, ¿cuánto aumentó el combustible? Porque usted nos aclaraba que por ahí aumenta en un lugar y no en otro, pero bueno, en definitiva, por la información que en promedio, lo que va del año, llevamos un 10%. Bien. Bien, y quedaría un 10, un 12% todavía para aumentar, siempre y cuando el dólar quede quieto y también el petróleo, ¿no? A nivel internacional. Sí, digamos que si sacando el factor externo, petróleo y dólar, acá el tema es que con un 4,5% nosotros mismos no podemos aguantar, porque cuando vamos a comprar los elementos de limpieza, cuando vamos el costo de explotación va siguiendo el porcentaje de inflación. Entonces, si no se corrige por lo menos eso en el mes, evidentemente te vas quedando muy atrás. Cuando querés acordar, ya estamos hablando de cifras de 4, de un 5%, que eso es muchísimo, ¿viste? Pero no nos tenemos que olvidar que estamos proyectando entre un 40 y un 50% de inflación, por lo tanto, el 4 o el 5 que es enorme para nuestro sueldo, es una cosa usual para una economía que está en esa inflación, ¿me entendés? Ahora, ¿cómo los argentinos nos vamos como adormeciendo, ¿no? Con estas noticias, porque si bien el año pasado
pandemia de por medio, siempre vamos a aclararlo, se llegó a un 36%, menos que el 2019, que habíamos estado allá por el 40 y pico. Digo, no es bueno tener esta inflación, que estén hablando de inflación del 4 al 5% por mes, es tremendo, cuando hay otros países que no llegan ni siquiera en el año a tener esa inflación, ¿no? Pero Ni cómo hablar, nos vamos adormeciendo, vamos como naturalizando todo esto que nos embroma bastante la vida, y ni que hablar la vida económica, ¿no? no, ni hablar, y aparte para la gente joven como vos, esto puede ser hasta novedoso, pero para nosotros que tenemos esta inflación y la hemos tenido varias veces, no, muchas veces de acuerdo a la edad, es muy difícil gestionar un negocio de esta forma, donde vos vendés hoy, mañana no sabés si podés reponer, y acordate que estamos hablando de un producto que tiene una comisión muy chica, estamos hablando entre un 7,5% y un 8%, un aumento de un 4 o 5%, se lleva todo lo que vos hayas vendido con el precio anterior, porque no lo pudiste, si no lo podés reponer en 2 aumentos, te quedaste sin producto, ¿me entendés? Ya no es más tuyo, te perdiste todo lo que tú podías tener. Entonces, es muy jorobado, porque si uno vende un zapato y tiene un 50% de posibilidad de marcarlo, que suba un 4%, vos siempre tenés un colchón de diferencia para decir, bueno, subió el 4%. Bueno, estos zapatos que vendí tengo para cobrar, le gané en vez de 50 el 45%. En cambio nosotros, con un margen tan chico de un 8% de promedio, imagínate que si te sube un 4 un 5% de un sopapo, y vos tenías en la calle un montón de mercadería o un montón de litros por cuenta corriente, tarjetas de crédito y todo lo demás vendida al precio anterior, cuando reponés, lo que te quedó de toda esa venta es el 2%, le sacás los impuestos y pusiste plata vos para venderlo. Entonces estamos en una situación pero muy complicada, Claro. ¿me entendés? Sí. Imagínate que en época, nosotros tuvimos época que con esta inflación habíamos dejado de vender con tarjeta de crédito, porque no podíamos aguantar el tiempo que nos demoraban, pues cuando nos pagaban ya el precio estaba recontrapasado. Así que imagínate cómo vos capaz que no te acordés, pero la gente más grande se va a acordar que cuando empiezan esta locura inflacionaria, no se para más, corta todo, ¿viste?